buenos días. Muchas gracias a la representante y los señores representantes organizadores del panel por la invitación. Me han dicho que tengo apenas 10 minutos. Por supuesto que los voy a cumplir y le pido al señor presidente del panel que me lo indique en el momento oportuno. Por lo tanto, voy a hacer unas afirmaciones generales sin entrar en detalles. La primera es repetir algo que ya se dijo aquí en el panel por parte del concejal Celio Nieves, que las realizaciones y los avances de Bogotá en educación son indiscutibles. Ahí están las cifras, están los estudios, las comparaciones, y solamente los que sufren de ceguera no los reconocen, no los han querido ver. Por lo tanto, hablando de plan de desarrollo, pues salta a la vista el reto de que la ciudad no vaya a retroceder y que lo de aspirar sería que no fuera ni siquiera a disminuir los ritmos de crecimiento y de mejoramiento de la educación, a no ser que optara por alternativas completamente diferentes que no son las que están planteadas en el plan y que diríamos, uno podría afirmar la ciudad se metió por otro camino, pero así no es la realidad, o no es lo que se está planteando. Detrás de estos avances hay una realidad muy fuerte y es el crecimiento de la inversión de la ciudad en educación. La inversión por alumno ha sido sostenida durante los últimos 15, 17, 18 años en Bogotá. Por lo tanto, es inaceptable una disminución en ese sentido. Porque lo que permite comparar o establecer si avanzamos con respecto al sector privado es eso, de si aumentamos o no aumentamos la inversión en educación. Es iluso pretender que la ciudad siga eliminando la brecha con el sector privado sin aspirar a avanzar en el gasto que hace el sector privado en materia de educación. No se puede esperar resultados cuando el Estado escasamente, por ejemplo, la Nación está gastando, ni siquiera llega a 2 millones de pesos, y en el sector privado uno encuentra desde 4, 5, 6, 10 y hasta 15 millones de pesos de inversión en un niño. No obstante estos progresos, la educación en Bogotá presenta problemas, deficiencias todavía considerables, que son los que tenemos que abordar. Ya en el panel se han planteado aspectos con los cuales yo estoy totalmente de acuerdo, que son fundamentales, como por ejemplo el preescolar, las oportunidades de acceso a la educación privada, la atención de los niños que continúan por fuera del sistema educativo y que sigue siendo un grupo grande. Y voy a mencionar uno que tal vez no se ha señalado, es el pago de la deuda que tiene la sociedad con esa población joven y adulta que no tuvo en su edad escolar la oportunidad de educación y que es grande en la ciudad de Bogotá. Gente que ni siquiera, primero los analfabetos, segundo los que no han terminado la educación primaria, tercero los que no han terminado la educación secundaria y media y obviamente los que nunca tuvieron una oportunidad de educación superior. ¿Cuáles son, digamos, no obstante, también uno tiene que registrar que hay una inconformidad, una insatisfacción casi generalizada de la población con los resultados de la educación? Esto es algo que sorprende, pero es así.
¿Por qué? Porque la calidad de la educación sigue siendo problemática. Y yo creo que ahí es donde hay una deficiencia en el plan. Los problemas que tienen que ver con lo que se está enseñando a los niños y a las niñas en los colegios no aparecen debidamente tratados, no hay las estrategias audaces. Yo diría que ese discurso agresivo en educación que presentaba en la campaña electoral el señor Peñalosa no aparece en el plan. Hay un cambio de tono y eso creo que debiera ser corregido por nuestros representantes en las corporaciones públicas que tienen la posibilidad de incidir en la elaboración del plan de desarrollo. Mire, el gran desafío de esta sociedad, de nuestro país en el momento actual, es la paz. Y la educación tiene una relación estrecha, fundamental, con la construcción del proceso de paz que el país habrá de emprender una vez se firmen los acuerdos que permitan la terminación del conflicto. Ahí no termina la paz, ahí termina el conflicto armado y se inicia el proceso de construcción de paz, en donde la educación es fundamental si no queremos repetir nuevamente las guerras y los conflictos armados. La educación es un factor de equidad social determinante, pero además el sistema educativo debe decir presente en las tareas del posconflicto. Por ejemplo, debe permitir la inclusión de los excombatientes y sus familias que lo requieran al sistema educativo. Los colegios deben convertirse en escenarios de reconciliación, en escenarios de paz. Los colegios pueden acceder a las comunidades para lograr el reencuentro, la reconciliación y el perdón entre los grupos confrontados durante el proceso de guerra. La educación debe colaborar para restablecer el derecho a la educación de las comunidades, de los grupos y de las personas que recibieron alguna lesión por culpa del conflicto armado. Pero la educación tiene, sobre todo, el gran desafío de emprender la construcción de una nueva cultura de paz. Y eso tiene que ver con la enseñanza de la historia, con la enseñanza de la ética y los valores. Eso tiene que ver con la formación ciudadana, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que ahí debe trabajar la educación. Para ello es menester, concluyo, emprender un proceso de revisión de los PEI, de los proyectos educativos institucionales de los colegios, de los planes y programas de estudio. No podemos decir vamos a hacer construcción de cultura de paz con los mismos planes y con los mismos programas de estudio. No podemos decir vamos a superar las deficiencias de la educación sin enfrentar eso. Ahí es donde algunos plantean que el tema, por ejemplo, de la jornada única tan fundamental puede perder sentido si no está ligado a cambios en el currículo. Muchas gracias.